Buenas noches, estimado público. En esta ocasión les queremos presentar a un invitado de honor, a un amigo de este colectivo. Esta noche les quiero presentar a Roberto Santizo. Él nos va a exponer sobre historia y educación popular, que es un trabajo muy interesante que tiene. Y la imagen que hemos utilizado para su presentación empieza con una frase de Paulo Freire y quiero hacer la lectura de este. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Esto nos habla acerca del por dónde irá la conferencia de nuestro invitado. Y quisiera leerles de una forma resumida la extensa hoja de vida de nuestro invitado. Él es Francisco Roberto de León Santizo, Pancho, conocido por los amigos. Él se define como mestizo y chimalteco por adopción. Él realizó los estudios de profesor en enseñanza media en ciencias económico-contables, graduado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, ESPEM. Además es profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales por la Escuela de Historia, ambas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una licenciatura en Sociología por la Escuela de Ciencia Política y realizó estudios en la licenciatura en Historia. Actualmente es profesor titular especializado en el Instituto Nacional Experimental Leónidas Mencos Ávila, en Chimaltenango. Ha sido investigador de la Dirección General de Investigación de la DIGI y ha trabajado como auxiliar de investigaciones 1 y 2. Además, ha sido auxiliar de cátedra en la licenciatura para la enseñanza de la historia en la de la Escuela de Historia. Además, es educador popular y miembro del colectivo Lucha y Resistencia CEPOF y Ximuleu. Así que, Roberto, te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación de este colectivo. El trabajo que nos vas a presentar hoy servirá para hacer reflexiones interesantes acerca del rol de la educación y de la historia en el país. Así que bienvenido y el público es todo tuyo. Muchas gracias al colectivo. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo fraternal y solidario. Antes de comenzar este pequeño trabajo que quiero presentarle a todo el público, quisiera dedicar este programa a dos instancias, a dos personajes muy importantes. En primer lugar, quisiera dedicar este programa a Bernardo Cachol, compañero educador del área de las Verapaces, Quechí, prisionero político. Y también quisiera dedicar este programa a las comunidades que han sido desalojadas desde hace mucho tiempo, pero principalmente en los últimos días en el área del Estor, que también son comunidades quechíes. Como bien lo decía el compañero Julio, pues el trabajo que pretendo presentar el día de hoy es historia y educación popular. La verdad es que hablar de un tema como la educación popular en un país como el nuestro siempre es un tema bastante vigente. Sin embargo, en los últimos años, pues la educación popular se ha tergiversado, sobre todo por ese pensamiento hegemónico que la ha reducido a su mínima expresión. En esta presentación que ustedes van a ver, en primer lugar, vamos a ver los antecedentes, y esos antecedentes de la historia de la educación popular parten no necesariamente de un personaje que este año está cumpliendo 100 años de haber nacido, que es el maestro Paulo Freire, que más adelante me voy a dedicar algunos minutos a desarrollar un poco de su pensamiento, que es muy vasto. Entre los antecedentes de la historia de la educación en América Latina, ahora que estamos celebrando los bicentenarios, pues hay que entender que la independencia en América Latina nació fragmentada desde el punto de vista de que ciertas élites fueron las que diseñaron los diferentes modelos de educación. Muchos modelos de educación venían principalmente de Francia y de los países anglosajones como referentes. Esto sobre todo sucedió en América del Sur. En el caso de Centroamérica, pues nosotros sabemos la gran influencia que tuvo la escuela francesa y por supuesto la escuela española. Entonces, entre esos antecedentes, nosotros tenemos que ver que siempre los grupos subalternos, los grupos pobres, los indígenas, los negros, los mestizos, pues siempre fueron grupos sociales que fueron vulnerados en sus derechos y no se les consideró como parte de ese Estado-nación, como la construcción de ese ideario de patria.
pero también es importante entender que en cada región de América Latina los procesos de asimilación y de integración de esas poblaciones marginadas fue diferente, pero el proyecto siempre fue el mismo, es decir, un Estado eminentemente clasista, un Estado racista y sobre todo bastante excluyente. Por esa razón es que en la construcción de ese ideario de patria y de Estado-nación, la educación va a jugar un papel muy importante porque es la construcción, es la narrativa de ese ideario que se quiere construir a partir de lo que se piensa desde las élites, excluyendo, por supuesto, como ya les había dicho, a los grupos marginados. En este caso los vamos a llamar los grupos subalternos. Ahora bien, también tenemos que partir de que en el caso de América Latina entra la dinámica mundial económica a través de un capitalismo dependiente bastante tardío o periférico. ¿Se recuerdan ustedes que prácticamente el capitalismo europeo principalmente había tenido otra dinámica, y la dinámica que va a tener prácticamente los países de América Latina van a ser en función precisamente de ser proveedores de materia prima? Y ese capitalismo periférico también va a condicionar el modelo educativo que se va a plantear desde las élites y principalmente desde la colonia principalmente. Ahora bien, hay un aumento de la dependencia, ese aumento de la dependencia, podríamos decir, esa dicotomía entre la metrópoli y la colonia, pues va a ser hasta nuestros días, porque hoy en día esa dependencia sigue con diferentes características, con diferentes matices, pero sigue existiendo. A eso también tenemos que agregarle nosotros, por ejemplo, el caso de los diferentes movimientos sociales, porque junto con el capitalismo también van a crecer, por ejemplo, las ciudades, y al crecer las ciudades se va a ver una gran migración del campo a la ciudad, y por supuesto van a comenzar a salir los nuevos grupos emergentes. En primer lugar, los grupos que se van a proletarizar, los grupos proletarios, los campesinos que se comienzan a quedar sin tierra, y toda esta mano de obra que se va a convertir en el futuro como obreros, pues son los que van a dar origen a la construcción de esas megaciudades, por ejemplo, como Ciudad de México o Buenos Aires, en el caso de las ciudades más referentes. En el caso de Centroamérica, pues el proceso va a ser un poco más lento, pero de igual manera comienzan las ciudades a convertirse en el eje central de las economías dependientes, básicamente. Entre los movimientos sociales en América Latina, para referirnos a la educación popular, que es el tema de esta noche, pues yo quisiera mencionar algunos elementos básicos. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, que se produce en 1910, es una educación que parte precisamente de los principios de una educación laica, gratuita y obligatoria. Lo que buscaba este proceso, sobre todo en la Revolución Mexicana, era despertar las condiciones para el nacimiento de las conciencias en los hombres. Ahí se recuerdan que la Revolución Mexicana es el primer movimiento social del siglo XX en América Latina, que tiene un gran impulso desde esa subalternidad, desde esos grupos que habían sido negados precisamente desde el pensamiento criollo y el pensamiento de los terratenientes que se habían acaparado pues las mejores tierras. Ahora bien, dentro de este proceso de la Revolución Mexicana vamos a encontrar que se hace un Congreso Constituyente de la enseñanza. Surge aquí la escuela popular. Por primera vez aparece, es hasta donde he encontrado, que sería el medio para llevar una educación a todo el país. Acá hay tres educadores, en su mayoría rurales, que van a aportar al concepto de educación popular en la Revolución Mexicana. Uno es Enrique Rezamén, Miguel Martínez y Manuel Zayas, que son maestros de la Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria, que proponen por primera vez el nombre de educación popular en lugar del nombre de educación elemental, como se tenía anterior a la Revolución Mexicana. Esto es un elemento muy importante porque ¿quiénes son los que acceden
precisamente a estas posibilidades. Van a ser los campesinos, van a ser los obreros, van a ser los proletarios y las clases marginadas en ese México que está viviendo la efervescencia de la Revolución Mexicana. Pero también en ese periodo de los años 20 se está produciendo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que es un proceso sumamente interesante de 1917 a 1923, pues va a tener una gran influencia en América Latina, porque las ideas socialistas y las ideas comunistas comienzan a fluir de diferente manera. La migración que se produce de Europa principalmente a Sudamérica va a permitir que estas ideas se fusionen con las ideas de la Ilustración y con otras ideas que ya estaban arraigadas en algunas organizaciones, sobre todo en el área de Argentina, en el área de Brasil o en el área chilena, no digamos en Colombia. En Centroamérica el proceso va a ser un poco más tardío. Ahora bien, también surgen los partidos comunistas. Tenemos que recordar que estos partidos comunistas que comienzan a surgir en América Latina van a ser precisamente fruto de esa influencia de la Revolución Rusa. Juntamente con el surgimiento de los partidos comunistas, también van a surgir los movimientos sindicales, los movimientos obreros, y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, la fundación en 1922 del Partido Comunista Guatemalteco, donde un salvadoreño pues es uno de los máximos fundadores de este partido, Farabundo Martí, que posteriormente se va a aliar en los procesos de liberación de Centroamérica con Augusto César Sandino. Pero es importante el surgimiento de los partidos políticos comunistas. ¿Por qué razón? Porque estas tendencias de los partidos comunistas va a permitir una dinámica diferente a los modelos educativos que se estaban construyendo. Y el movimiento obrero, por supuesto, va a agarrar un gran auge, sobre todo en aquellos países donde el capitalismo está en su máxima expresión, ese capitalismo periférico que ya les había planteado. Otro elemento muy importante que hay que tomar en cuenta que sucede en 1918, parte de esta misma efervescencia, es la reforma universitaria de Córdoba. Esta reforma universitaria es un elemento muy importante a tomar en cuenta porque tiene una gran influencia no solo de lo que estaba pasando en Europa, sino en la transformación de la educación superior. Y en esa transformación de la educación superior en América Latina también se va a ver ya los primeros elementos de una educación popular. Acá tendríamos que tomar en cuenta a uno de los personajes más importantes de la educación popular, no solo en América Latina, sino en el mundo. En el caso de Paulo Freire, que va a cumplir 100 años próximamente de haber nacido. En primer lugar, Paulo Freire regularmente se le considera como el padre de la educación popular en América Latina. Posiblemente sea una de las personas más conocidas, uno de los pedagogos más conocidos, tanto en habla española, portuguesa o inglesa. Hay muchos libros traducidos de Paulo Freire al inglés y a otros idiomas. Fue un referente y sigue siendo un referente para la educación popular, sobre todo en América Latina. En primer lugar, hay que entender que Paulo Freire nace en un contexto en el Brasil, donde, por supuesto, hay unas grandes contradicciones. Ahí se recuerdan ustedes que el Brasil tiene una conformación histórica muy diferente al resto de los países que fueron colonia de España. Y en el caso del Brasil, pues hay una gran oligarquía que siempre ha tenido como aliado desde las revoluciones liberales al ejército. Entonces, Paulo Freire nace en un seno de un hogar de clase media baja y se titula como abogado. Posteriormente, él se va a convertir en pedagogo y algunos dicen que es filósofo, y efectivamente, por todo lo que él planteó desde sus libros y sobre todo desde su praxis educativa. En 1964 sucede un golpe de Estado en el Brasil. Ese golpe de Estado es promovido por militares y es derrotado el presidente João Goulart. Él estaba como funcionario público.
En ese momento, él es capturado, es hecho prisionero político. Afortunadamente, él en sus memorias, en sus notas, en las entrevistas que da, dice que no fue asesinado, y eso le permitió viajar al exilio al extranjero. Y el país que lo recibe es Chile. Es aquí donde precisamente se plantea el hecho que Pablo Freire tuvo contacto con los primeros escritos marxistas. Incluso algunos autores que escriben mucho sobre educación popular plantean que Pablo Freire, pues es aquí donde conoce a Marx, y efectivamente Paulo Freire va a tener mucha referencia con el marxismo, pero no es marxista. Es decir, considerar a Paulo Freire como marxista sería un gran error, simplemente lo toma como un referente. Más adelante vamos a ver las grandes contradicciones que le plantean algunos pensadores precisamente por eso. Él, cuando se va al exilio, tiene pues ese acercamiento con el marxismo, y eso le permite tener otras posibilidades de análisis y, además de eso, tener otra visión sobre la educación. Aquí es donde él comienza a plantear muchos de sus libros que van a ser después clásicos. Hablar de las obras principales de Paulo Freire, digamos que podríamos plantearlo en 3 tiempos. A partir de que él se va al exilio, pues Paulo Freire comienza a apoyar a diferentes grupos a nivel de, primero en Chile, después a otros brasileños que están en el exilio, y por supuesto comienza a escribir en función de la experiencia educativa que él mira, que él comparte. De los documentos más importantes que él nos ha legado para la educación popular y para la formación de los maestros, no solo de América Latina, sino en el mundo, está la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido, cartas a quien pretende enseñar, pedagogía de la liberación y la pedagogía de la indignación. Cada uno de estos documentos fueron escritos en diferentes momentos. Por ejemplo, en el caso de Paulo Freire, hay que entender que ese proceso del golpe de Estado que se vive en Brasil también está influenciado porque en 1959 había triunfado la Revolución Cubana. Él no viaja a Cuba tan fácilmente, conoce Cuba muy tardíamente, sin embargo, él valora el esfuerzo que se está haciendo desde la Revolución Cubana, porque él plantea la necesidad de hacer un cambio no solo paradigmático, sino que un cambio desde el punto de vista de una educación para la revolución, una educación para un hombre nuevo, para un hombre y una mujer que se está construyendo a partir ya no de relaciones de opresión, de explotación, sino un hombre libre, un hombre que pueda pensar, un hombre que pueda transformar, un hombre que tenga conciencia de su realidad y la pueda transformar. De hecho, hoy muchos de nosotros utilizamos en el diario vivir la palabra concientización o concienciación, como algunos le llaman incluso, ¿no? Pero la concientización es precisamente un legado que nos ha dejado la pedagogía del oprimido, que es una de las obras principales de Eduardo Freire. En este proceso de la educación popular que se está viviendo en América Latina, tenemos que entender también que hay un autoritarismo que se está impulsando en todos los países de América Latina. Hay regímenes autoritarios, precisamente como necesidad histórica de las oligarquías criollas que necesitan la fuerza, el poder y el control de la población. Sin embargo, hay un proceso también de liberación a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Prueba de ello lo tenemos en Guatemala. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros tenemos antecedentes de gobiernos que estuvieron desde 22 años hasta 14 años? Más adelante me voy a referir a ellos. Pero en el resto de América Latina igual habían dictaduras militares precisamente avaladas por Estados Unidos, acompañadas precisamente para mantener ese statu quo. Y además de eso, también hay una gran cantidad de empresas que se comienzan a apropiar de los territorios de América Latina, y por eso es necesario el autoritarismo como una forma de control.
Pero dentro de ese autoritarismo también va a surgir, por ejemplo, el eje hegemónico después de de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se va a convertir prácticamente en ese país que va a controlar todo el área. Llega la Guerra Fría y con la Guerra Fría, pues sabemos lo que pasó. La educación sufrió prácticamente un retroceso en todos los países de América Latina porque comienzan a surgir las ideas anticomunistas. Esas ideas anticomunistas hacen que prácticamente la educación popular sea proscrita en muchos territorios de nuestro continente. Ese anticomunismo no solo se transpira, se respira, sino llega a las universidades, llega a los grupos elitistas, llega a lo que hoy podríamos llamar a los tanques de pensamiento, a esas élites que piensan, y los intelectuales orgánicos de las diferentes organizaciones comunistas, de izquierda, progresistas, o que no estaban vinculados a ningún partido de esta tendencia, pero tenían un pensamiento bastante liberal, pues eran catalogados como enemigos. Es por esa razón de que Estados Unidos va a establecer, por ejemplo, políticas como la Alianza para el Progreso o la política del buen vecino, donde va implícito precisamente el aspecto ideológico. Y qué mejor que para llegar a las masas, llegar a las élites incluso, el aspecto ideológico va a ser a través de la educación. Y aquí hay una institución fundamental. Sabemos que en los días recientes acaba de estar una funcionaria muy importante de esta organización, que es USAID. USAID se va a convertir prácticamente en ese brazo ideológico que va a utilizar especialmente los Estados Unidos para impulsar reformas educativas a su medida y sobre todo de acuerdo a lo que quiere para el resto de América Latina. Es decir, aquí se van a impulsar una serie de transformaciones curriculares. Esas transformaciones curriculares, vuelvo a insistir, pues proscriben la educación popular, pero la educación popular no estaba en las universidades. La educación popular no estaba en los modelos educativos formales, estaba más allá que eso. En ese sentido, podemos decir que la educación popular en Guatemala habría que plantearla si nosotros buscamos un génesis y como estamos acostumbrados desde la historia positivista, que siempre nos refiere a una fecha, a un dato o algo así, pues estamos cumpliendo 200 años próximamente. Y esa educación popular en Guatemala, pues tenemos como referente inmediato la fundación de la Universidad Popular en 1922. Uno de los que suscriben el acta de fundación de la Universidad Popular va a ser Miguel Ángel Asturias y otros que en este momento son estudiantes de la universidad y que miran la necesidad de formar a los obreros. Debemos de recordar también que para la fundación de la Universidad Popular hay mucha influencia de las organizaciones mutualistas, de los sindicatos y por supuesto de los primeros comunistas guatemaltecos que fundan el partido y que prácticamente están haciendo un trabajo de organización, un trabajo de concientización también con los sindicatos. Estamos hablando de la época de Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera, que gobernó Guatemala durante 22 años, y sin embargo, a pesar de ser un gobierno dictatorial, pues es un espacio donde crece mucho la conciencia, sobre todo la conciencia obrera, la conciencia del proletario. Hay un trabajo muy interesante de este periodo del maestro Carlos Figueroa Ibarra que habla sobre la conciencia de clase, sobre las diferentes organizaciones que surgen acá y por supuesto estas organizaciones son las que en el futuro van a dar muchos líderes que van a servir al movimiento de 1944. ¿Por qué razón? Porque si nosotros quisiéramos buscar el génesis de ese pensamiento contestatario, revolucionario, de cambio social, pues hay que buscarlo desde la década del 20 en Guatemala. A pesar que después de venir de Estrada Cabrera va a venir otro gobierno autoritario, como es el caso de Jorge Ubico Castañeda, pues
los obreros pues prácticamente fueron proscritos, la palabra obrero, la palabra sindicato fue proscrito, sin embargo siguió el germen de lo que había sucedido en la década del 20. Ahora bien, va a suceder también algo muy interesante, y es que la Iglesia Católica comienza a tener dentro de su estructura, dentro de su organización, a grupos que se le va a denominar Acción Católica, con el fin de alfabetizar, de organizar las comunidades, pero sobre todo de llevar la palabra, sobre todo aquellas comunidades que estaban bastante retiradas. Por esa razón es que se van a comenzar a fundar las comunidades eclesiales de base. Esas comunidades eclesiales de base son las primeras que van a comenzar a impulsar una educación popular. Es decir, cómo enseñar la Biblia, cómo enseñar la palabra de Dios, pero a partir de las necesidades, a partir de esa visión, y sobre todo recordando que este es un país bastante diverso, es un país que tiene una gran cantidad de idiomas y cada región, incluso geográficamente, tiene sus características muy particulares. Entonces, no podemos hablar de un génesis de la educación popular en Guatemala sin plantearnos el desarrollo que tuvo la Acción Católica y las comunidades eclesiales de base. En el caso de la Acción Católica, pues hay trabajos que se han hecho en Guatemala. Posiblemente uno de los trabajos más importantes que se han hecho es el documento que se volvió un clásico, Quiché Rebelde, del maestro Falla, porque este documento habla sobre la importancia que tiene la organización católica en las comunidades, principalmente del altiplano del Quiché. Básicamente el trabajo que él hace es sobre el Quiché. Y aquí es importante también entender que esa transformación que está llegando a las comunidades tiene que ver con otros procesos que también dentro de la Iglesia Católica se están viviendo. Antes de pasar a esta parte, solo quisiera poner un referente en cuanto a estas comunidades de base que se están formando. Por ejemplo, no tenemos que olvidar que se había dado en Medellín, Colombia, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1968. En 1968 esta conferencia pues promulgó la opción por los pobres. Esto es producto del Concilio Vaticano II, que Juan XXIII es el que lo va a convocar en 1962. Juan XXIII muere y sin embargo quien concluye el Concilio Vaticano II va a ser Paulo VI en 1965. Es aquí donde van a surgir las bases de lo que posteriormente se va a conocer como la teología de la liberación. La teología de la liberación va paralelo a la educación popular. ¿Por qué razón? Porque estas comunidades de base que ya existían principalmente en Brasil, que es donde Freire tiene, digamos, su origen, pues van a servir para poder expandirse. Pero regularmente nosotros tenemos la idea que las comunidades de base fueron católicas, y no. Las comunidades de base eclesiales fueron católicas, metodistas, presbiterianas y luteranas. Por supuesto, con sus matices, con su orientación y con estrategias diferentes en cada región donde estaban presentes. Entonces, hablar de el Concilio Vaticano II y sobre todo la Conferencia General del Episcopado de 1968, pues es un amarre para entender ese gran impulso que va a tener la educación popular. Entonces la educación popular, a partir de que llega al pueblo, de que llega a los grupos más vulnerables y que llega a los grupos que no han tenido desarrollo, pues esta educación popular también va a tomar otro impulso en 1959 con el triunfo de la revolución cubana. Es muy importante entender también que la teología de la liberación tiene referentes, y entre estos referentes podemos mencionar a Gustavo Gutiérrez, que es peruano, y por supuesto a Leonardo Boff. Ambos teólogos de la liberación van a influir no solo a sus iguales teólogos, a la formación de un sacerdocio con un compromiso social, sino que estas ideas van a comenzar a llegar a las escuelas normales. Las escuelas normales
en toda América Latina van a ser influidas por esta educación popular, sobre todo por los escritos que tiene Paulo Freire, y esto hace una transformación, no solo de la visión de la educación, para romper ese paradigma de la educación bancaria, sino partir de una educación liberadora, una educación transformadora. En 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, pues ellos se encuentran con una estructura educativa eminentemente burguesa que se había construido a partir de la exclusión de los grandes grupos sociales cubanos. ¿Se recuerdan ustedes que Fulgencio Batista pues prácticamente tenía en la ignorancia a todo el pueblo cubano? Entonces esta educación que se va a transformar pues va a tener como referente, por supuesto, a la Revolución Cubana. Ahora bien, en 1960 sabemos nosotros que inicia lo que desde los movimientos revolucionarios se comenzó a llamar como la Guerra Popular Revolucionaria. En los libros de texto o en la historia oficial se le conoce como conflicto armado interno y otros los llaman como guerra interna. Esta educación popular es muy importante porque las organizaciones revolucionarias o organizaciones guerrilleras pues van a utilizar elementos y metodologías de la educación popular para comenzar a formar a sus bases. ¿Qué llegó primero a las bases? ¿La educación popular o la conciencia de explotado, de marginado que había? Ese es un cuestionamiento que hay que hacerse porque regularmente se plantea que fue la guerrilla la que llevó estas ideas a las comunidades. No, las comunidades ya estaban organizadas, ya tenían ese concepto de marginación, lo vivían a diario, sentían la explotación, pero necesitaban, por supuesto, otros elementos que les permitieran a ellos organizarse. Por esa razón es que no se puede hablar de movimiento revolucionario sin educación popular, porque la educación popular sirvió precisamente para ir formando las bases de apoyo, para ir formando organizaciones prácticamente clandestinas, para ir alfabetizando desde la revolución que se estaba transformando desde la clandestinidad a una serie de población que estaba marginada, sobre todo población urbano marginal y campesinos pobres, tanto del altiplano como de la costa sur. Es importante entender también que el título de educador popular en este momento pues es una marca para ser eliminado por los escuadrones de la muerte. Este trabajo fue un trabajo clandestino, un trabajo con mucha conciencia, un trabajo que llevó años para poder ir fortaleciendo las diferentes redes y se fueron construyendo diferentes metodologías. Estas metodologías de la educación popular permitieron que las personas que nunca habían tenido educación formal, pues por primera vez aprendieran a leer y a escribir. Aprendieron a leer y escribir desde las montañas, aprendieron a leer y escribir desde la precariedad que había. Sin embargo, esto es una apertura que hubo. Es decir, tanto el hombre como la mujer que quería transformar este país y convertir a este país en una nueva sociedad más justa, pues tenía que comenzar con la transformación personal, es decir, la educación. Pero la educación siempre había sido una materia pues prácticamente alejada de sus posibilidades. En este proceso de guerra popular revolucionaria, pues hay que mencionar también el movimiento social. Hay un flujo del movimiento social entre 1970 y 1990, pero principalmente entre los 70 y 80, donde los movimientos urbanos marginales y los campesinos se van a organizar precisamente porque los regímenes autoritarios militares pues prácticamente están cerrando todos los espacios de maniobra política, de maniobra democrática. Y aquí hay un elemento muy importante, ¿por qué lo puse aquí en esta presentación? Que es el terremoto de 1976. El terremoto de 1976 desnudó la realidad que vivían la mayoría de población prácticamente marginada, empobrecida, analfabeta del país. Y las capas medias urbanas, principalmente universitarios, van a tener contacto por primera vez con esta población, tanto en el área urbana como en el área rural. Ese contacto va a permitir que exista un vínculo, y ese vínculo
pues va a surgir en muchos jóvenes la idea de tomar el camino de la revolución. Por supuesto que este camino de la revolución no solo fue el hecho de ver la pobreza, la miseria, sino tomar conciencia y asumir la necesidad de transformar la sociedad. El terremoto de 1976 fue un parteaguas prácticamente para el movimiento social, porque había un gran reflujo y el movimiento social, pues con el terremoto del 76, no es que se estanque, no, que simplemente tiene que parar un momento mientras se atiende a la población, mientras se ayuda a la población, pero estas redes de ayuda van a permitir que la educación popular llegue de diferente forma, a través de las radios, a través de la palabra, a través del consejo, a través de los círculos de estudio de los mismos grupos de base que ya existían. En ese mismo periodo va a suceder un acontecimiento muy importante en Centroamérica, en América Latina, que va a ser el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. Los sandinistas triunfan en el 79 y con esa revolución también se da una transformación del modelo educativo que había en Nicaragua. Acá hay que mencionar nuevamente las ideas de Paulo Freire. Él mismo viaja a Nicaragua y comienza a asesorar a los que van a tener a bien este proyecto. Y el proyecto más grande que tiene la revolución sandinista es el proyecto de la alfabetización. Dado que Nicaragua tiene muchas características iguales a las de Guatemala, pues esto motivó a que muchos educadores populares tomaran la iniciativa de marchar a Nicaragua. La gran campaña de alfabetización que se da en Nicaragua, y hoy lo reconocen los nicaragüenses, se da a partir de la solidaridad internacional, y muchos guatemaltecos y guatemaltecas viajaron a Nicaragua precisamente para acompañar estos procesos de formación en las montañas, en los cerros, en aquellos lugares donde jamás había llegado un maestro. Entonces este es un elemento muy importante, porque la educación popular se volvió parte del pueblo. La educación popular permitió comenzar a transformar esa realidad que vivían las sociedades, sobre todo las sociedades nicaragüenses, ¿no?, en sus diferentes territorios. La educación popular es un elemento que va contra la hegemonía. Es decir, la educación popular, por esa razón, ha sido proscrita en las universidades, o no digamos en la educación normal, porque la educación popular lo que busca y tiene un objetivo específico, que es el objetivo precisamente político, el objetivo de transformar. Ese objetivo de transformar no solamente significa que la persona asuma su conciencia de clase, y esa conciencia de clase le hace cuestionar el sistema, y esa conciencia de clase le invita a ver el por qué es marginado, por qué es explotado, por qué se levanta a las 5 de la mañana y trabaja 40 años y sigue siendo pobre. Comienza a descubrir los rostros de quién es su opresor, comienza a descubrir los rostros también de aquellos que han dado la vida y que han luchado por transformar la sociedad. Por eso la educación popular es contrahegemónica. La ventaja de la educación popular, si no la queremos ver de esta forma, es que la educación popular es democrática, porque es de acuerdo a las necesidades de la persona que quiere recibir esa transformación o que quiere transformar, que se practica. Por eso hoy la educación popular sigue siendo un elemento muy importante en la transformación de nuestras realidades sociales. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la educación popular no va a arreglar la situación de nuestros países, mucho menos va a ser un elemento que va a permitir la transformación de las estructuras arcaicas que existen. La educación popular es un elemento que le permite precisamente al educador popular tener otra perspectiva de la realidad. Ahora, la pregunta aquí que yo haría, sobre todo a todos los colegas que trabajamos en la educación formal, es: ¿puede llevarse la educación popular al aula? Y la respuesta es sí. Porque si nosotros llevamos la educación popular, los principios de la educación popular, que sería el pensamiento crítico, la pregunta liberadora, el cuestionamiento al sistema, la transformación de la realidad,
Es decir, esos elementos que son básicos, pues estamos practicando una educación popular y estamos practicando también una educación contrahegemónica, una educación que está basada en el pensamiento de ciertas élites que nos enseñan a ser pasivos, a ser complacientes, a desmemorizar. Por esa razón, el título de Educación Popular e Historia tiene que ver también con cómo se construye esa narrativa histórica desde la educación popular. La educación popular permite a la persona que participa en ella, pues ir construyendo su propia realidad. Yo he tenido la oportunidad de compartir con compañeros de diferentes comunidades en diferentes territorios de Guatemala y uno se da cuenta que ellos tienen una historia que contar. Esa historia no llega a los libros, no llega a la academia, precisamente porque vamos al Archivo General de Centroamérica o vamos a otras fuentes, pero la fuente inmediata, la fuente del sufrimiento, la fuente del dolor, la fuente de la explotación, pues ha quedado marginada. Tal pareciera que eso se mira como algo que no debería historizarse, y creo que es una deuda que tenemos todos los que trabajamos en el área de las ciencias sociales o la historia, de historizar también a los grupos subalternos. Esa educación popular también se vuelve histórica en la medida que nosotros podemos contrarrestar esa historia oficial que nos dan. Por ejemplo, la historia popular a partir de la visión de los vencidos es muy diferente a la historia que nos dan en las escuelas como una historia tergiversada, una historia de nombres, de hombres, de fechas, de acontecimientos, de actitudes de las personas, pero no se miran las causas y los efectos. Entonces la educación popular también es una educación cuestionadora, y por esa razón es que es contrahegemónica, es cuestionadora en el sentido de que da elementos que nos permiten analizar la coyuntura, da elementos que nos permiten analizar quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros enemigos de clase. Hoy ya no se utilizan muchos estos conceptos, que alguien dirá, mire, esos conceptos ya son trillados, son conceptos de un marxismo acabado. No, son elementos que están ahí y que la educación popular ha rescatado. Ahora, el gran dilema acá es, por ejemplo, si yo trabajo en un establecimiento donde estoy controlado con cámaras o donde no respetan mi libertad de cátedra que está contenida en la Constitución Política de la República, pues acá hay diferentes estrategias. También la educación popular nos enseña a ser estratégicos, a utilizar diferentes caminos, no los caminos que regularmente la educación formal nos enseña. Podemos utilizar un currículum oculto, podemos trabajar círculos de concientización con los alumnos, con los padres de familia, con aquellos que trabajamos a diario, con los vecinos. Es decir, la educación popular es abarcativa y sobre todo es incluyente, es inclusiva y busca la equidad de género. Ese es otro elemento. Posiblemente estos elementos que hoy se están retomando en la educación formal son elementos que no se valoran, pero están implícitos en la educación popular. Ahora bien, la educación popular hoy se ha tergiversado de diferente forma, porque existen muchas organizaciones, sobre todo de extrema derecha y fundamentalistas, que han tomado parte de los elementos metodológicos de la educación popular. Utilizan la educación popular para sus fines. Prueba de ello es que en muchos territorios de Guatemala, donde se está luchando contra las mineras, contra la explotación de los ríos, de los lagos, el secuestro sistemático de los recursos naturales, pues hay entidades privadas que llegan a las comunidades y utilizando técnicas de educación popular, pues prácticamente están dividiendo a las comunidades. La educación popular también la utiliza los grupos que están interesados en tener el control. La educación popular entonces se convierte así en una herramienta también que utilizan estos grupos para poder no solo dividir, no solo controlar, sino también llevar su mensaje. Y de hecho,
esto duele decirlo, que hay muchos compañeros que se dedican a la educación popular, pues han sido capacitados por estas organizaciones, y estas organizaciones tienen muchos recursos, cosa que no tiene la educación popular tradicional, digamos, de los grupos en el que yo colaboro, que prácticamente es más solidario el trabajo, no ganamos ningún salario. Entonces, toda esta situación hace que surjan ahora, entre comillas, educadores populares profesionales. Estos educadores populares profesionales pues tienen una gran capacidad por las organizaciones que están de respaldo. Entonces, la idea de plantearles a ustedes en este momento la importancia de la educación popular es rescatar de la memoria no solo la importancia que tiene, no solo la posibilidad que nos da como educadores de transformar nuestra realidad, y precisamente que estamos en el mes del maestro guatemalteco, pues sería bueno reivindicar la lucha de todos aquellos maestros y maestras que en los años 70, 80, 90, pues lucharon no solo por una cuestión economicista, sino por transformaciones sociales. Muchos maestros y maestras que tomaron su mochila, su morral y se fueron a la montaña a educar. Muchos maestros y maestras que fueron secuestrados, torturados, porque realmente tomaron conciencia del papel de ser educador. Es decir, la educación popular te da la posibilidad de una transformación, pero esa transformación hoy en día pues está bastante limitada a toda la enajenación que vivimos todos los días. Las reflexiones finales sobre la educación popular sería que la educación popular permite un compromiso político. Este compromiso político no significa militar necesariamente en un partido político. Y los partidos de izquierda en América Latina han utilizado la educación popular precisamente para la formación de cuadros. Hoy sabemos que un profesor ganó las elecciones en Perú, que hay transformaciones sociales en Chile, que hay transformaciones sociales en Argentina, que los movimientos de Sin Tierra en el Brasil o lo que está sucediendo en Colombia, pero eso es producto de un trabajo organizativo, de un trabajo desde las escuelas de base, de un trabajo desde la educación popular. Ese es un compromiso político, no necesariamente una persona está vinculada a un partido político. Por eso en Guatemala en este momento hay un vacío precisamente de orientación política, porque los partidos de izquierda dejaron de formar cuadros y dejaron a un lado la educación popular. Otro elemento que quisiera tocar también es que la educación popular nos da elementos para concientizarnos desde nuestra realidad y cómo transformarla. Las comunidades saben cuál es su realidad, saben qué quieren y qué no quieren. Es un error partir desde la educación formal y llegar a las comunidades y decirles qué tienen que hacer. No, al contrario. Eso para la educación popular no es así. Para la educación popular se va a la comunidad y se comparte y se asume lo que la persona sabe. La persona no es ignorante. Otro elemento muy importante de la educación popular es que nos permite descubrir otras alternativas, otras formas organizativas. Por esa razón es que hoy nosotros decimos por qué el país está tan pasivo, por qué es que no hay transformaciones. Bueno, porque la educación bancaria, la educación tradicional nos ha hecho así, nos ha hecho tener una mentalidad bastante cómoda. Y en este país las élites pensantes, los que han impulsado las diferentes transformaciones curriculares y la famosa reforma educativa, pues van en esa línea de enajenación de las masas, y las masas precisamente no tienen la capacidad de discernir, porque lo que se le da en las escuelas pues es de acuerdo al pensamiento de estas élites. Entonces la educación popular es transformadora y en ese sentido nos da elementos para transformar la realidad. Es un espacio reflexivo. Por supuesto, la educación popular da elementos para la reflexión, desde nuestra posición como hombres, como mujeres, como jóvenes, como estudiantes universitarios, como desempleados, como personas de la tercera edad. Es decir, la educación popular no tiene una edad,
no tiene un límite, es decir, cualquiera. Puede trabajarse con un analfabeta, como puede trabajarse con personas que tienen títulos universitarios. Yo he tenido la experiencia de trabajar en círculos de apoyo en educación popular y me he dado cuenta que, por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una obrera de la maquila y le planteamos el concepto explotación, ella lo asume rápido, sabe definirlo desde su realidad, pero por ejemplo cuando hablamos este mismo concepto con una persona universitaria o que tiene un título universitario, pues comienza con todo un discurso filosófico y entonces nos cuesta y le cuesta a él romper ese esquema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos acá es una fusión entre la experiencia de la obrera y la experiencia que él tiene desde el conocimiento de la universidad. Y cuando se unen, el conocimiento se enriquece más, ese es el compartir. También la educación popular es más democrática. ¿Por qué razón? Muchos creen que la educación popular es lo lúdico y precisamente cuando nosotros miramos el CNB, pues hay muchos juegos, hay muchas actividades. No, el juego en la educación popular es simplemente un elemento que nos une, que nos vincula, que nos permite acercarnos, que nos permite reflexionar, que nos permite cuestionarnos, pero el juego en sí no tiene ningún sentido si no se vincula con los procesos. Y muchos creen que la educación popular no tiene una metodología. Claro que tiene una metodología porque tiene una intencionalidad, un horizonte hacia dónde queremos llegar. Es decir, no damos educación popular simplemente para que las personas tomen conciencia hoy y mañana ya no sepan ni qué es la conciencia. Si la educación popular estuviera en las universidades, pues muchos de los profesionales universitarios cuando van a hacer su EPS pudieran tener otro panorama a la hora de vincularse con las comunidades. Aquellas personas que han hecho el ejercicio profesional supervisado en diferentes profesiones que no sean muchas veces de las ciencias sociales, pues ese vínculo que hay con la comunidad cuesta, porque en primer lugar se dice que la comunidad es cerrada, que la comunidad no quiere hablar, que la comunidad pone una serie de condiciones. Las dinámicas de la comunidad son muy diferentes de una región a otra. Entonces la educación popular, que una persona lleve elementos de la educación popular en su formación como epecista, como profesional universitario, pues les permitiría tener otros elementos de acercamiento y otros elementos de vínculo. Por eso es que muchos epecistas cuando van a las comunidades y miran esa realidad, pues choca lo que es la teoría con esa realidad, porque la realidad siempre va a ser mucho más difícil, mucho más complicada, mucho más dinámica, mucho más contradictoria que estar en un aula. Y para finalizar, la educación popular debe ser una praxis educativa liberadora. Es decir, no podemos partir de educación popular sin una praxis liberadora. Entonces, creo que la invitación es para recordar, en primer lugar, los procesos de alfabetización que se dieron en la montaña, en Guatemala, durante el conflicto armado o la guerra revolucionaria, como ustedes quieran llamarla, la importancia que tuvieron en su momento radios como Radio Quiché, en el Quiché. ¿Se recuerdan ustedes que ahí estuvo Monseñor Gerardi y le dio un gran impulso a Radio Quiché? Radio Quiché permitió que muchas comunidades pues llegara no solo la palabra, sino también llegara, digamos, el consejo, llegara la alfabetización, llegaran otras formas de comunicación. Indudablemente que un elemento que a veces se olvida de la educación popular fue el gran esfuerzo que se hizo desde la montaña, desde las comunidades de población en resistencia. Las comunidades de población en resistencia fueron comunidades que tuvieron que huir de los bombardeos, de las masacres, de las atrocidades que hacía el ejército. Muchas de estas comunidades pasaron años, muchos de ellos pues lograron sobrevivir, otros murieron en la montaña, pero aquí es de valorar, y yo valoro bastante a los compañeros que fueron educadores, muchos de ellos casi analfabetas, pero enseñaron a leer y a escribir con el tizón del carbón, con elementos muy sencillos en la montaña. Estos compañeros al momento
de que se firmaron los acuerdos de paz, muchos de ellos se desmovilizaron y a muchos de ellos se les incorporó al magisterio nacional a través de un programa que se llamaba PRONADE y posteriormente lograron una plaza ya presupuestada. No tenemos que olvidar también la presencia de la educación popular en los campos de refugiados en el sur de México, en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas, donde educadores populares formados ya en otras condiciones, pues ayudaron a estas comunidades a poder leer, a escribir, y muchos de ellos se formaron, incluso se volvieron profesionales, ¿no? Entonces, creo que es una materia pendiente hablar sobre la educación popular, y hoy todavía algunos compañeros de algunas organizaciones sindicales utilizan la educación popular para formar. Existen varios colectivos como con el que yo participo, donde tratamos de impulsar otro tipo de formación educativa. Entonces yo lo dejaría ahí para que pudiéramos dialogar con los estimados radioescuchas, o en este caso para los compañeros que están también mirándonos. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Roberto, por esta magistral exposición de la educación popular y esas reflexiones que nos hacen un llamado de atención serio para los que somos educadores. Tenemos unas preguntas ya para proponerte. El primero es un comentario de Analía Fara, nuestra amiga. Dice: la educación como práctica de la libertad, una belleza para quienes somos docentes. Dice, felicitaciones. Y dice Catarino Escobar: excelente conferencia. ¿Cómo debe ser la praxis educativa en Guatemala para forjar un hombre nuevo, según propone Freire? Saludos desde México. Muchas gracias. Bueno, al compañero. Fíjense que cuando Freire plantea el hombre nuevo, también tenemos que recordar los escritos de Ernesto Che Guevara, porque ese hombre nuevo, esa transformación de ese hombre nuevo va a venir a partir de la transformación de la sociedad. Hoy en Guatemala y en otros países de América Latina se nos habla de la refundación del Estado, pero es que este Estado ya no funciona. Este Estado ha funcionado únicamente para las élites. El proceso que están viviendo los amigos y compañeros mexicanos es muy interesante, porque en este momento López Obrador pues hace una marcha atrás a la reforma educativa que habían dejado los diferentes gobiernos liberales. En Guatemala, al contrario, en lugar de construir ese hombre nuevo que es capaz de transformar, que es capaz de ser solidario, que es capaz de dar, que tenga como centro la humanidad y no la producción de bienes, pues está muy lejos. Hoy en Guatemala el modelo educativo es eminentemente empresarial, es eminentemente donde el alumno y la alumna, pues todos tienen que ser emprendedores, y aquel que no es emprendedor es un fracasado prácticamente. El maestro se ha convertido prácticamente en un gerente del aula, y todos los alumnos pues prácticamente se convierten en sus trabajadores. Yo le diría al compañero y a todos los demás compañeros que son educadores y no educadores que para la transformación del hombre nuevo, en primer lugar tenemos que tomar conciencia de dónde estamos. Es decir, para saber cómo es el suelo hay que quitarse los zapatos y caminar con la gente que está a la par. El Linera, el expresidente boliviano, dice que no podemos estar ni un metro alejado del pueblo. Es decir, tenemos que estar vinculados al pueblo para poder lograr las transformaciones. Y aquellos que trabajamos en educación pública, pues estamos cerca del pueblo, estamos viendo esas precariedades que existen. En conclusión, yo diría que para transformar las sociedades es un proceso bastante complejo, pero nosotros desde nuestros espacios, no importa el espacio donde tú estés, puedes transformar y crear ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Muy bien, muchas gracias. La pregunta de Analía: ¿cómo llevar la educación popular a todos los rincones de Guatemala en un contexto como en el que vivimos? ¿Cómo se pueden articular las distintas propuestas de agrupaciones de base y ONGs en un proyecto más amplio? Gracias. Muchas gracias. Bien, para la compañera, usted tiene toda la razón. En este momento se ha criminalizado, por ejemplo, la existencia de las radios comunitarias. La radio comunitaria de una población
habla en su idioma, les dice las realidades a las personas y precisamente ellos practican la educación popular comunicativa. Ahora, ¿cómo lograr que se llegue a todas las comunidades? Pues en primer lugar, quiero decirles que desde las ONGs, cada ONG tiene diferente perspectiva. Y desgraciadamente, y eso hay que decirlo acá, porque eso es parte de la academia, el dinero que viene del extranjero muchas veces está condicionado. Y al estar condicionado hacia dónde va, entonces ya nos limita precisamente llegar a las comunidades. Sin embargo, hay un gran esfuerzo de muchos colectivos que están precisamente hoy en las áreas donde el gobierno les ha llamado de conflicto social. Están en Huehuetenango, están en las Verapaces, están en el área de Zacapa y Chiquimula, están en el área de Izabal, están en el área del Petén, están acá en el Altiplano Central. Estos colectivos están haciendo un gran esfuerzo. ¿Cómo podemos articular? Bueno, lo importante sería que tuviéramos todos un horizonte de transformación. Entonces yo lo miro bastante complejo en las condiciones que estamos viviendo. Y si usted se da cuenta, compañera, en el 2015, pues la gente que se movilizó, muchas veces se movilizó más por cuestiones sentimentales que por tener un horizonte ideológico. Hoy sabemos que lo que pasó en el 2015, pues simplemente fue más de lo mismo y de lo mismo ya estamos hartos, ¿no? Entonces, poder articular sería lo ideal. Lo ideal sería llamar a la unidad, pero esa unidad sin egos, esa unidad sin revanchismos, esa unidad donde no prevalezca, digamos, que el dinero que se envía del extranjero venga condicionado. Y, por supuesto, el que practica educación popular desde la contrahegemonía, pues está criminalizado. Yo no digo aquí los nombres de compañeros o organizaciones que están criminalizadas y tienen que hacer un trabajo bastante sutil, no le voy a decir clandestino, pero es un trabajo bastante sutil para no ser capturados o incluso desaparecidos. Excelente reflexión. Pregunta Edwin García Ruiz. ¿Cuáles son los retos de la educación popular en Guatemala? Bueno, yo diría que el reto más grande es que se asuma desde los diferentes espacios que facultades como la Facultad de Humanidades o nuestra Escuela de Historia pues tuvieran unidades dentro de los diferentes cursos que nos formaran y que nos orientaran en educación popular. La educación popular academicista es una educación popular alejada de la realidad del pueblo. Entonces, la realidad es de que las escuelas normales hoy pues tienen otros paradigmas educativos. El conductismo, sobre todo el conductismo que es, digamos, en este momento, ese paradigma que se ha impregnado en las mentes de esos intelectuales orgánicos que tiene el Ministerio de Educación, pues rechaza toda posibilidad de transformación. La otra situación es el maestro. El maestro no solo necesita ser orientado, capacitado, sino también necesita recibir orientaciones en educación popular. Pero puede recibir 4 diplomas, un doctorado en educación popular, pero eso no le va a servir nada si no asume en su praxis educativa cotidiana la educación popular. Tenemos una pregunta muy interesante de Bernabeu Cumes. ¿Qué tan erradicada está la educación bancaria en Guatemala? Bueno, yo diría que no está erradicada, al contrario. La educación bancaria sigue siendo por excelencia lo que prevalece en el modelo educativo guatemalteco. No importa la región que uno visite, esa educación bancaria es una educación castrante porque castra ideas, no posibilita que el alumno interactúe, no posibilita que las comunidades educativas se vinculen. Para los que trabajamos en educación pública, hoy lo estamos viendo más difícil todavía, porque la virtualidad lo que ha demostrado es los graves desequilibrios que hay entre la ruralidad y la urbanidad. Incluso en el área urbana hay gente que no tiene electricidad, no tiene los medios para conectarse. Es triste ver, por ejemplo, que una educación bancaria nos enseñe todavía a repetir, a memorizar. Y el CNB
precisamente es una propuesta nacida de las élites que en este país están concentradas en el CIEN, en ASIES, y entonces estas élites tienen su proyecto educativo propio. Estas élites pues tienen sus propios colegios y creen que toda Guatemala es la misma. Lo que funciona en una escuela no puede funcionar en otra escuela. Por supuesto que también, basado en la pregunta, hay compañeros, porque no se vale generalizar, hay compañeros educadores que hacen un gran esfuerzo con las graves carencias, con las graves limitaciones que hay de transformar su aula. El aula no son 4 paredes, no son 4 láminas, no es la caña, no es el suelo donde yo estoy trabajando, no es la escasez de un pizarrón, de agua potable o de electricidad. Es decir, es la transformación de poder llevarle al alumno o a la alumna otra posibilidad diferente a la que se le está dando. Entonces, creo yo que hay un gran reto por quitar esa educación bancaria, pero para quitar esa educación bancaria, primero tendríamos que quitar el modelo educativo que se ha impulsado desde las élites. Muchísimas gracias. Pregunta Hermes Batres. ¿Qué relación se puede establecer entre la educación popular y la educación laica? Bueno, en Guatemala, la Constitución Política de la República dice que la educación debe ser laica. Sin embargo, para nosotros realmente sabemos que desde hace 3 gobiernos el fundamentalismo ha llegado al Ministerio de Educación. John Maswell, que es un estadounidense, pues tiene un convenio con Guatemala y ha creado una organización que se llama Guatemala Próspera. Es decir, la vinculación de ese fundamentalismo cristiano, sobre todo nacido en el sur de Estados Unidos, que llega a las escuelas. La importancia de lo laico es que las personas pueden vincular la libertad y el razonamiento, pero eso no significa que una persona que sea creyente no pueda estar vinculado a la educación popular. Por eso les decía que la educación popular es democrática, porque puede participar una persona que tiene principios laicos como una persona religiosa. De hecho, en otros países, las iglesias, digamos, que están vinculadas al proyecto de la construcción del Estado-Nación, para ponerles un ejemplo, yo conozco el proyecto de la organización Martin Luther King en Cuba, donde esta iglesia, que es eminentemente evangélica, pues está vinculada con el proyecto revolucionario cubano. Es decir, son religiosos evangélicos vinculados con el proceso de la revolución cubana. Entonces creo que lo laico es también otro elemento que se puede tomar en cuenta en la educación popular y no se puede desvincular. Es decir, un laico, un no laico, un ateo o una persona que practica su espiritualidad, pues es bienvenido a la educación popular. Esa es la ventaja, porque es integradora, es democrática. Muchas gracias. Pregunta Oscar Montenegro. La pregunta es, ¿cómo rompemos la educación tradicional guatemalteca y llegamos a la educación popular? Con autoridades que imponen y controlan como espías a cada docente, y si uno se sale del molde, está fichado para removerlo. Gracias por la conferencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos que entender que la educación popular también no es el plus ultra. Eso tenemos que entenderlo. Es decir, la educación popular también tiene sus limitantes, porque la educación popular tiene una intencionalidad eminentemente política, y mientras sigamos con este sistema político, pues realmente la educación popular ya tiene sus límites. Ahora bien, ¿cómo romper ese esquema? Pues nosotros lo podemos hacer, y tiene mucha razón cuando él dice tenemos controles, no solo en nuestros planes. Conozco de experiencias de colegios donde hay cámaras, donde el maestro pues prácticamente está monitoreado en qué dice, o no digamos las condiciones que le ponen a algún maestro que trabaja en algún colegio religioso de las diferentes tendencias religiosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro? Pues el maestro tiene que llenarse de otras herramientas para ser muy hábil, más sutil. Es decir, y entender también que los procesos de educación popular pues son procesos que se pueden generar dentro del aula, fuera de ella,
en un viaje, en una excursión, en una plática, no necesariamente en una planificación, pero eso no significa que el hecho de no estar en la planificación no estén vinculados y no tengan una metodología de trabajo. Entonces, creo que es un reto para todo educador o para toda persona que se dedica a la educación, es un reto llevar. Ahora, tener como referente la educación popular, creo yo que también tenemos que entender que la educación popular tiene esos límites que les había dicho, y todos los países del mundo tienen un modelo educativo. Miremoslo como lo queramos ver, sea China, sea Rusia, sea Cuba, pero todos tienen un modelo educativo que responde precisamente al sistema que impera en esa sociedad. Pregunta Yuridia Chávez, nuestra amiga. ¿Qué formación deberían tener los docentes para ser educadores en el sentido popular? Interesante pregunta. Bueno, lo que yo cuestionaría en este momento y contrapregunto es, ¿quiénes están formando maestros en este momento? Es decir, las escuelas normales fueron cerradas como un proyecto establecido desde esa hegemonía que quiere prácticamente sociedades que sean mano de obra sutil, mano de obra enajenada. ¿Quiénes se están formando en este momento los maestros? ¿Qué orientación se les da? ¿Qué metodología se les da? Es decir, en este momento hay bachilleres que se están formando en educación, pero no tienen ningún vínculo con la praxis educativa. Las mismas universidades están formando maestros desvinculados de la realidad educativa. Y tenemos que ser autocríticos también. La Universidad de San Carlos está formando una gran cantidad de profesionales en educación, pero carecen de ciertos elementos de la educación popular. Yo diría que en principio tendríamos que valorar el esfuerzo que se hizo desde la Revolución del 44 en la transformación de las escuelas normales superiores, que ya era un proyecto. Hay que leer el libro de Carlos González Orellana, el maestro, en la historia de la educación en Guatemala, porque plantea ese proyecto de las normales de educación superior. Hoy, desgraciadamente, la metodología que le está enseñando al maestro es una metodología bastante desvinculada. Y sobre todo, por ejemplo, se cree ahora y se le está haciendo creer al maestro que las herramientas virtuales lo hacen todo. Es decir, las herramientas virtuales son eso, son herramientas, pero no son herramientas que permitan la transformación si yo no las miro como un objeto que me sirve para transformar. Entonces yo le diría a la compañera que en primer lugar se tendrían que modificar totalmente, reformar el currículum de formación, formar a los formadores de las escuelas normales y retomar la escuela normalista. La escuela normalista creo yo que formó toda una generación que nos formó a nosotros, y muchos de ellos pues ya jubilados deben de sentirse bastante decepcionados del trabajo que se está haciendo ahora. Una pregunta que creo que ya la contestaste, pero igual la voy a plantear, de Oscar Montenegro, dice. Él pregunta, ¿iba por el camino de la educación popular la del periodo arevalista? Es una buena pregunta. No me atrevo realmente a dar una respuesta en concreto. Esta es, digamos, una respuesta desde mi punto de vista como educador. Creo yo que Arévalo era más maestro que presidente. Esa es una posición muy personal. Arévalo transformó la educación de Guatemala, pero Arévalo tenía un pensamiento bastante conservador. No era Arbenz. Si Arévalo hubiera tenido un pensamiento más transformador, pues hubiera provocado las transformaciones que se provocaron en México con la Revolución Mexicana, o las transformaciones que se provocaron en la Revolución Sandinista. Fueron transformaciones, si alguno le puede decir reformas, que sí transformaron, digamos, el quehacer educativo guatemalteco, pero no creo que haya sido una educación con tendencia popular. Perfecto, porque además también está fuera de tiempo, es anterior al proceso para ser catalogado. Ajá. Pero sí es interesante. Hay un comentario de J.L. Guzmán.
Dice, felicidades, excelente reflexión sobre la transformación de la sociedad. Y Evelyn Búcaro hace un comentario haciendo referencia, dice, pero si hay un terrible líder como Joviel, que es parte de una estructura, hablando de la crítica a este sistema. No sé si nos querés decir algo de esto. No, mi posición hoy, yo le agradezco el comentario a la compañera. Ustedes saben, los del colectivo, parte de mi trabajo fuera, pero hoy quise hacer una presentación eminentemente académica, y entonces eso es para otro espacio. Perfecto. Bueno, tenemos muchísimos comentarios agradeciéndote y felicitándote. Y lo que te decía antes de que empezáramos la transmisión, vos sos amigo de varios de nosotros y te consideramos una de las personas coherentes con este tipo de educación. Entonces quisiera pedirte que para despedir nuestro programa del día de hoy, podás hacer una reflexión para despedirte de las personas que jueves a jueves nos siguen en Historia GT. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes, a los compañeros de Historia GT, por el gran esfuerzo que están haciendo. Créanme que llevar la academia a un público bastante amplio es algo muy valioso. Y a mis compañeros y compañeras educadoras de los diferentes niveles, ya sea que se estén formando o que tengan aspiraciones de formación, quiero decirles que todos somos maestros, porque todos educamos a todos. Nadie lo sabe todo porque nadie ignora todo, decía Freire, y tiene mucha razón. Y creo que para transformar esta sociedad tenemos que estar conscientes de qué queremos y qué no queremos. Creo que desde nuestros espacios, no importa, puede ser el espacio más mínimo, pero desde ese espacio podemos transformar. La realidad guatemalteca es una realidad muy difícil, muy contradictoria, pero eso no significa que no podamos impulsar transformaciones y que en el futuro podamos decir que vivimos en una sociedad con justicia social. Muchas gracias a todos y a todas y un abrazo solidario. Muchísimas gracias, estimado público. Les agradecemos Roberto por esta genial presentación que nos explica, nos abre los ojos y nos exige transformar nuestra realidad, sobre todo la educativa. Estimado público, les agradecemos su presencia en este jueves de Historia GT. Les invitamos a estar presentes la próxima semana en una nueva conferencia sobre los temas de educación. Estas dos conferencias han sido dadas por educadores natos. La próxima conferencia será por el doctor Carlos Aldana Mendoza en conmemoración del Día de la y del Educador, del Maestro y de la Maestra. Entonces les agradecemos muchísimo su asistencia y les esperamos el próximo jueves con nuestro magno expositor, el doctor Carlos Aldana Mendoza. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche.